Imagina una civilización alienígena 1 millón de años más avanzada que nosotros. Han resuelto la fusión nuclear, han colonizado su sistema solar, han construido megaestructuras alrededor de su estrella. Y sin embargo, aquí estamos, completamente solos, sin ninguna señal, sin ninguna visita, sin ningún contacto. ¿Por qué? No porque no existan, sino porque el universo es tan brutalmente vasto, tan indiferente, tan gobernado por leyes físicas implacables, que incluso la civilización más avanzada concebible estaría efectivamente prisionera en su propio rincón del cosmos, igual que nosotros. Hoy exploraremos las barreras físicas, matemáticas y energéticas que hacen que la visita alienígena sea prácticamente imposible. Si te intriga la soledad cósmica de la humanidad, suscríbete para más contenido revelador. Antes de entrar en las barreras específicas, necesitamos establecer algo fundamental. Este video no es sobre si los aliens existen. La mayoría de los científicos consideran estadísticamente probable que exista alguna forma de vida en algún lugar del universo. Con 140.000 millones de trillones de estrellas en el universo observable, muchas con planetas en zonas habitables, la probabilidad de que la Tierra sea el único lugar donde surgió la vida parece vanishingly pequeña. La pregunta que exploraremos hoy es diferente y más precisa. Incluso asumiendo que los aliens existen, incluso asumiendo que son inteligentes y tecnológicamente avanzados, ¿por qué no han llegado aquí? ¿Por qué no hay evidencia de visitas? ¿Por qué el cielo está en silencio? La respuesta, como veremos, no tiene nada que ver con conspiraciones gubernamentales, encubrimientos militares o la timidez alienígena. Tiene todo que ver con las leyes fundamentales del universo. Leyes que aplican igualmente a nosotros y a cualquier otra civilización que pueda existir en el cosmos. Para comenzar, necesitamos confrontar el número más aterrador en la astronomía: la distancia. No las distancias dentro de nuestro sistema solar, que ya son enormes, sino las distancias entre sistemas estelares. Estas son distancias de una magnitud diferente, distancias que hacen que las distancias dentro del sistema solar parezcan insignificantes. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, parte del sistema triple Alpha Centauri. Está a 4,24 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. En términos más concretos, un año luz equivale a aproximadamente 9.477.000 millones de kilómetros. Multiplica eso por 4,24 y obtienes la distancia a la estrella más cercana, aproximadamente 40 billones de kilómetros. 40 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. La distancia a Próxima Centauri es unas 265.000 veces mayor. Ahora considera esto: la nave espacial más rápida que los humanos hemos construido es la sonda Voyager 1, que viaja a aproximadamente 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad, llegar a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 73.000 años. 73.000 años para llegar a la estrella más cercana, no a una estrella interesante con planetas potencialmente habitables. Solo a la estrella más cercana de todas. Y Próxima Centauri está en nuestro vecindario cósmico inmediato. La galaxia Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Las galaxias más cercanas están a millones de años luz. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Dentro de estas distancias monumentales, cualquier civilización alienígena estaría casi con certeza a decenas, cientos o miles de años luz de distancia. La probabilidad de que hubiera aliens en los sistemas estelares más cercanos dentro de 10 o 20 años luz es estadísticamente baja simplemente porque hay muy pocas estrellas en ese radio comparado con las que existen más lejos. Y aquí está el primer gran problema. Incluso viajando a velocidades que ninguna tecnología conocida o concebible puede lograr, los tiempos de viaje son prohibitivos. Si una civilización alienígena existiera a 100 años luz de distancia, algo que es una distancia relativamente pequeña en términos galácticos,
Un viaje a la Tierra a la velocidad de la luz tomaría 100 años. A 10% de la velocidad de la luz, que ya sería una proeza tecnológica extraordinaria, tomaría 1000 años. ¿Qué civilización se embarcaría en un viaje de 1000 años para visitar un planeta que podría o no tener vida inteligente cuando lleguen? Y esta es una de las barreras más subestimadas, el tiempo. No solo el tiempo del viaje, sino la incertidumbre sobre el destino. Cuando los aliens, hipotéticamente, recibieran señales de nuestra civilización, esas señales ya tendrían décadas, siglos o milenios de antigüedad. Decidirían enviar una nave. Esa nave viajaría durante siglos o milenios. Cuando finalmente llegaran, la civilización que detectaron podría haber cambiado completamente. Podríamos haber evolucionado, desaparecido o transformado en algo irreconocible. Estarían viajando hacia un destino que ya no existe tal como lo conocieron a través de sus telescopios. Es como si recibieras una invitación postal de alguien que vivía en una ciudad, pero para cuando llegas después de un viaje de siglos, esa persona ya lleva generaciones muerta y la ciudad ha sido reconstruida desde cero. La señal y la realidad están desconectadas por el tiempo que tarda la información en viajar. Pero las distancias y el tiempo son solo el comienzo de los problemas. Porque incluso si asumimos que una civilización alienígena decidiera emprender este viaje imposiblemente largo, inmediatamente se enfrentaría a la segunda gran barrera: la energía. La cantidad de energía necesaria para propulsar una nave espacial a velocidades significativas es obscenamente grande. Y aquí entra una de las ecuaciones más crueles en la física del transporte espacial: la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta ecuación demuestra que la relación entre la masa del combustible y la masa del payload aumenta exponencialmente con la velocidad deseada. Para alcanzar 10% de la velocidad de la luz, con una nave de tamaño razonable, necesitarías una cantidad de combustible que supera la masa de planetas enteros. Para alcanzar 50% de la velocidad de la luz, la cantidad de combustible requerida supera la masa de estrellas. La física simplemente no permite atajos aquí. Algunos proponen el uso de antimateria como combustible, que tiene la mayor densidad de energía posible según la física conocida. Pero incluso con antimateria perfecta, los números siguen siendo desalentadores, y actualmente producimos antimateria en cantidades de nanogramos a costos de trillones de dólares por gramo. Escalar esto a cantidades útiles para propulsión interestelar está más allá de cualquier tecnología concebible. Y si los aliens enfrentaran las mismas leyes físicas, las mismas ecuaciones que nos gobiernan a nosotros, enfrentarían exactamente los mismos problemas. La física no hace excepciones por antigüedad o avance tecnológico. 1 millón de años de desarrollo tecnológico puede mejorar la eficiencia, puede encontrar mejores combustibles, puede optimizar el diseño de naves, pero no puede reescribir las ecuaciones fundamentales que gobiernan la energía y el movimiento. Hemos establecido que las distancias son monumentales y la energía requerida es astronómica. Pero hay más barreras físicas que hacen que el viaje interestelar sea prácticamente imposible, y cada una de ellas es igualmente desalentadora. La tercera gran barrera es la velocidad de la luz misma. Einstein demostró con su teoría de la relatividad especial que ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. A medida que un objeto se acelera y se acerca a la velocidad de la luz, su masa relativista aumenta hacia el infinito, requiriendo una cantidad infinita de energía para continuar acelerando. No es una limitación tecnológica que pueda superarse con ingeniería suficientemente avanzada. Es una restricción fundamental de la geometría del espacio-tiempo. Esto significa que cualquier nave espacial, ya sea nuestra o alienígena, está limitada a velocidades menores que la velocidad de la luz. Y como hemos visto, incluso a fracciones significativas de la velocidad de la luz, los tiempos de viaje entre estrellas se miden en décadas, siglos o milenios. Pero hay un aspecto de la relatividad especial que añade otra capa de complejidad al problema: la dilatación del tiempo. A velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lentamente para los viajeros en comparación con los observadores estacionarios.
Esto podría parecer una ventaja, ya que los viajeros experimentarían un viaje más corto desde su propia perspectiva. Pero aquí está el problema. La dilatación del tiempo no ayuda con la desconexión temporal que mencionamos antes. Cuando los viajeros llegan a su destino, independientemente de cuánto tiempo hayan experimentado subjetivamente, han pasado años, décadas o siglos en el planeta de destino. La civilización que buscaban ha cambiado irrevocablemente, y si deciden regresar, encontrarán su propio planeta igualmente transformado. La cuarta barrera es quizás la más subestimada, el medio interestelar. El espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de gas hidrógeno extremadamente tenue, polvo interestelar y rayos cósmicos. A velocidades normales estas partículas son inofensivas, pero a velocidades relativistas, cada átomo de hidrógeno se convierte en un proyectil de alta energía. Los cálculos muestran que a 10% de la velocidad de la luz, el flujo de partículas de hidrógeno interestelar sobre la nave sería equivalente en energía a una dosis de radiación masiva. A velocidades mayores, la erosión del casco de la nave por impactos de partículas sería catastrófica. Los granos de polvo microscópicos, que a velocidades normales serían insignificantes, a velocidades relativistas impactarían con la energía de bombas nucleares. Diseñar un escudo que pudiera proteger una nave de este bombardeo constante a velocidades relativistas es un desafío de ingeniería monumental. El escudo tendría que ser increíblemente denso y robusto, pero eso añadiría masa, que requiere más energía para acelerar, que requiere más combustible, que añade más masa. El ciclo vicioso de la ecuación del cohete se vuelve aún más severo. La quinta barrera es la comunicación y la coordinación. Si una civilización alienígena quisiera enviar una nave a la Tierra, primero tendría que saber que existimos y dónde estamos. Las señales electromagnéticas, como las ondas de radio que hemos estado emitiendo desde hace aproximadamente 100 años, viajan a la velocidad de la luz. Esto significa que nuestra esfera de influencia comunicativa tiene solo 100 años luz de radio. En términos galácticos esto es minúsculo. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Nuestra esfera de comunicación cubre apenas una 10.000ª parte del diámetro galáctico. La probabilidad de que haya una civilización dentro de esa pequeña esfera, que haya recibido nuestras señales, que las haya interpretado correctamente y que haya decidido responder, es estadísticamente muy baja. Y aquí hay otro problema temporal. Si una civilización a 50 años luz recibiera nuestras señales hoy, esas señales tendrían 50 años de antigüedad. Las emitimos en el año 1974. Si respondieran inmediatamente, su respuesta tardaría otros 50 años en llegar a nosotros. Recibiríamos la respuesta en el año 2124, 150 años después de que emitimos las señales originales. Y si entonces decidiéramos invitarlos a visitarnos y aceptaran y comenzaran el viaje inmediatamente, no llegarían durante siglos o milenios más. La sexta barrera es la motivación y la dirección. Incluso asumiendo que todos los problemas técnicos anteriores pudieran resolverse de alguna manera, ¿por qué vendrían aquí? Esta pregunta parece simple, pero tiene implicaciones profundas. Pensemos en cómo los humanos hemos explorado nuestro propio planeta. Enviamos expediciones a lugares difíciles de alcanzar cuando había una razón específica: comercio, recursos, conocimiento científico, expansión territorial. Pero a medida que la tecnología ha avanzado, hemos descubierto que podemos obtener enormes cantidades de información sobre lugares remotos sin estar físicamente presentes. Los satélites nos dicen más sobre el Ártico que cualquier expedición histórica a ese lugar. Una civilización suficientemente avanzada que pudiera detectar la Tierra desde años luz de distancia tendría la capacidad de estudiarla en detalle sin necesidad de visitarla físicamente. Podrían analizar nuestra atmósfera en busca de biosignaturas, detectar nuestra tecnología, estudiar nuestra biología desde la distancia. ¿Por qué gastar recursos monumentales en un viaje físico cuando la información que buscan puede obtenerse remotamente? La única razón para un viaje físico
sería si necesitaran algo que solo pudiera obtenerse físicamente. Recursos específicos, contacto directo, colonización. Pero aquí hay otra barrera. En el universo vasto hay innumerables fuentes de recursos más accesibles que la Tierra. Si una civilización necesita materiales específicos, hay asteroides, planetas sin vida y sistemas solares sin civilizaciones inteligentes que serían mucho más convenientes de explotar que la Tierra, con todos los riesgos y complicaciones que implicaría interactuar con una civilización local potencialmente impredecible. La séptima barrera es quizás la más filosóficamente interesante, la divergencia evolutiva. Una civilización 1.000.000 de años más avanzada que nosotros no sería simplemente humanos con mejor tecnología. Habrían evolucionado, tanto biológica como tecnológicamente, de maneras que serían irreconocibles para nosotros. Considera cuánto han cambiado los humanos en los últimos 10.000 años, el equivalente a apenas un parpadeo en la escala de tiempo de 1.000.000 de años. Ahora multiplica ese cambio por 100. Una civilización con ese grado de desarrollo podría ser tan diferente de nosotros que ni siquiera podríamos reconocerlos como seres inteligentes. Sus motivaciones, sus necesidades, su percepción del universo, todo sería radicalmente diferente. ¿Qué querría tal civilización de la Tierra? ¿Qué les interesaría de nosotros? Estos son los aliens de nuestra imaginación, proyecciones de nuestras propias motivaciones y deseos. Los aliens reales, si existen y son tan avanzados como necesitarían ser para superar las barreras del viaje interestelar, podrían ser tan ajenos a nosotros que la pregunta de si querrían visitarnos no tiene respuesta en nuestros marcos conceptuales. La octava barrera es una que rara vez se menciona en las discusiones populares sobre aliens, la supervivencia civilizacional. El desarrollo tecnológico que permitiría el viaje interestelar requeriría siglos o milenios de avance continuo. Pero la historia de la vida en la Tierra sugiere que las civilizaciones complejas son inherentemente frágiles. En 100.000 años de historia humana, hemos experimentado catástrofes, colapsos civilizacionales, guerras, epidemias y otros eventos que han interrumpido el desarrollo. Para que una civilización alcance el nivel tecnológico necesario para el viaje interestelar, necesitaría no solo desarrollar la tecnología adecuada, sino también sobrevivir lo suficiente como para implementarla. Esto podría ser el filtro más difícil de todos. No la física, no la ingeniería, sino la capacidad de mantenerse unida y funcional durante los siglos necesarios para desarrollar y ejecutar un programa de viaje interestelar. Esto podría explicar parcialmente el gran silencio. No es que las civilizaciones no puedan desarrollar la tecnología en principio. Es que pocas, si alguna, logran sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Las crisis ambientales, los conflictos internos, las pandemias y docenas de otros factores conspiran para limitar la vida útil de las civilizaciones complejas. En 1950, el físico italiano Enrico Fermi estaba almorzando con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos cuando hizo una pregunta aparentemente simple que se convertiría en uno de los problemas más profundos de la astronomía moderna. ¿Dónde están todos? Fermi había estado calculando mentalmente las probabilidades. La Vía Láctea tiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Muchas tienen planetas. La galaxia tiene aproximadamente 10.000 millones de años de antigüedad. Incluso si solo una pequeña fracción de esas estrellas tuviera planetas habitables, y solo una pequeña fracción de esos planetas desarrollara vida inteligente, y solo una pequeña fracción de esas civilizaciones desarrollara tecnología de viaje espacial, debería haber miles o millones de civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia. Y si solo una de esas civilizaciones hubiera desarrollado la capacidad de viaje interestelar hace apenas 1.000.000 de años, incluso viajando a velocidades relativamente lentas, habría tenido tiempo suficiente para colonizar toda la galaxia. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Una civilización que se expandiera a una fracción de la velocidad de la luz podría colonizarla completamente en unos pocos millones de años. Y hay estrellas en nuestra galaxia que son 10.000 millones de años más viejas que el Sol.
Entonces, si las civilizaciones avanzadas deberían existir, y si deberían haber tenido tiempo más que suficiente para expandirse por toda la galaxia, ¿dónde están? ¿Por qué no vemos sus megaestructuras? ¿Por qué no detectamos sus comunicaciones? ¿Por qué el cielo está en silencio? Esta es la paradoja de Fermi, y ha generado docenas de hipótesis para explicarla. La primera y más inquietante hipótesis se llama la hipótesis del gran filtro. Propuesta por el economista Robin Hanson en 1998, sugiere que en el camino desde la química simple hasta una civilización espacial hay uno o más pasos extraordinariamente difíciles que casi ninguna especie logra superar. Si el gran filtro está detrás de nosotros, en algún punto de nuestra historia evolutiva pasada, entonces somos afortunados de haberlo cruzado. Quizás el surgimiento de la vida es extremadamente raro. Quizás el salto de células simples a células complejas es casi imposible. Quizás el desarrollo de inteligencia es una anomalía única. Si uno de estos pasos es el filtro, explicaría por qué estamos solos. Simplemente somos una rareza cósmica, que tuvo la suerte extraordinaria de superar una barrera que casi nadie más cruza. Pero si el gran filtro está delante de nosotros, en algún punto de nuestro futuro, las implicaciones son aterradoras. Significaría que las civilizaciones avanzadas típicamente se destruyen a sí mismas o son destruidas antes de lograr la expansión interestelar. La tecnología nuclear, el cambio climático catastrófico, la inteligencia artificial descontrolada, los patógenos artificiales. Cualquiera de estos podría ser el filtro que elimina a las civilizaciones antes de que puedan expandirse. Esta hipótesis tiene una implicación contraintuitiva pero profunda. Encontrar vida extraterrestre simple, bacterias o microorganismos en Marte o en las lunas de Júpiter, sería en realidad una noticia terrible para la humanidad. ¿Por qué? Porque significaría que el origen de la vida no es el gran filtro. Si la vida surge fácilmente en múltiples lugares del sistema solar, entonces el filtro debe estar más adelante en el proceso evolutivo. Y si está más adelante, probablemente está delante de nosotros. La segunda hipótesis importante es la hipótesis del zoológico. Propuesta por el astrónomo John Ball en 1973, sugiere que las civilizaciones avanzadas conocen de nuestra existencia, pero han decidido deliberadamente no contactarnos, observándonos desde lejos como nosotros observamos los animales en un zoológico o una reserva natural. Esta hipótesis es intrigante, pero tiene problemas lógicos. Para que funcione, requeriría que todas las civilizaciones avanzadas en la galaxia acordaran esta política de no interferencia y la siguieran sin excepción. En una galaxia con potencialmente miles de civilizaciones, la probabilidad de que todas sigan la misma política de manera perfecta parece baja. Basta con que una civilización se desvíe de la norma para que el zoológico se rompa. La tercera hipótesis es la hipótesis de la Tierra rara, desarrollada por los astrónomos Peter Ward y Joe Brownlee en su libro del año 2000. Argumentan que la combinación específica de factores que hicieron posible la vida compleja en la Tierra, el tipo correcto de estrella, la posición correcta en la galaxia, la luna del tamaño correcto, Júpiter como escudo de asteroides, la tectónica de placas activa, podría ser tan rara que la vida compleja sea extremadamente infrecuente en el universo. En este escenario, no hay silencio porque estemos siendo ignorados, o porque el filtro nos espere en el futuro. El silencio existe simplemente porque estamos solos, o casi solos. La vida microbiana podría ser común, pero la vida compleja e inteligente podría ser tan rara que en toda la Vía Láctea seamos los únicos o uno de apenas unos pocos ejemplos. La cuarta hipótesis, y quizás la más perturbadora para nuestra discusión sobre por qué los aliens no pueden llegar, es la hipótesis del oscuro bosque. Popularizada por el autor de ciencia ficción chino Liu Cixin, propone que el universo es como un bosque oscuro lleno de cazadores armados. Cada civilización sabe que otras civilizaciones existen, pero también sabe que cualquier civilización que descubra, con suficiente tiempo y recursos, podría convertirse en una amenaza existencial. En este escenario,
La estrategia óptima de supervivencia es mantenerse oculto y eliminar silenciosamente cualquier civilización que detectes antes de que te detecte a ti. El universo está silencioso no porque las civilizaciones no existan, sino porque todas han aprendido que la supervivencia depende del silencio total y la eliminación preemptiva de competidores. Esta hipótesis, aunque oscura, tiene una lógica interna consistente. Y si fuera correcta, añadiría otra razón por la cual los aliens no vendrían a visitarnos abiertamente. El riesgo de revelar su posición al hacerlo sería demasiado alto. Cualquier civilización suficientemente avanzada para el viaje interestelar habría aprendido, quizás dolorosamente, que la discreción es esencial para la supervivencia. La quinta hipótesis es más técnica pero igualmente fascinante. La hipótesis de la señal. Argumenta que estamos buscando comunicaciones alienígenas de la manera equivocada. Hemos estado escuchando señales de radio durante décadas con proyectos como SETI, el Search for Extraterrestrial Intelligence. Pero las ondas de radio son una tecnología relativamente primitiva, que cualquier civilización avanzada habría abandonado hace mucho tiempo. Una civilización con millones de años de desarrollo tecnológico podría estar comunicándose mediante métodos que todavía no hemos imaginado: modulación de neutrinos, comunicación cuántica entrelazada, señales gravitacionales o tecnologías completamente ajenas a nuestra física actual. Es como si los humanos del siglo XVIII intentaran detectar comunicaciones modernas escuchando si alguien toca tambores. La tecnología de comunicación de civilizaciones avanzadas podría ser tan superior a nuestras capacidades de detección que simplemente no podemos percibirla. Hay también la cuestión de la escala temporal. Si una civilización avanzada existe pero está a 10.000 años luz de distancia, cualquier señal que hayan emitido todavía no ha llegado a nosotros, y cualquier señal que emitamos no llegará a ellos durante otros 10.000 años. La ventana de tiempo durante la cual dos civilizaciones simultáneamente existentes y tecnológicamente capaces podrían detectarse mutuamente podría ser muy estrecha en el contexto de la historia galáctica. Considera que la Tierra ha tenido tecnología de radio durante apenas 100 años. En términos de la historia de 4.500 millones de años del planeta, eso es una fracción infinitesimal. Si los aliens están escuchando, la probabilidad de que su ventana de escucha coincida con nuestra ventana de emisión es extremadamente pequeña, como tratar de que dos parpadeantes luciérnagas en un campo enorme parpadeen exactamente al mismo tiempo. Todas estas hipótesis, el gran filtro, el zoológico, la tierra rara, el bosque oscuro, la señal equivocada, tienen algo en común. Todas ellas, de diferentes maneras, explican por qué incluso si los aliens existen, la posibilidad de que lleguen a la Tierra es prácticamente nula. Ya sea porque no pueden superar las barreras físicas, porque han elegido no hacerlo, porque han sido eliminados, o porque simplemente son tan raros que nadie más existe en nuestra región galáctica. En este punto de nuestra exploración, inevitablemente surge una pregunta que muchos espectadores ya están pensando. ¿Y qué hay de los ovnis? ¿Y los informes desclasificados del gobierno? ¿Y los testimonios de pilotos militares? Si los aliens no pueden llegar aquí por razones físicas, ¿cómo explicamos todos estos fenómenos documentados? Es una pregunta completamente legítima y merece una respuesta honesta y directa. Empecemos por reconocer algo importante. Hay fenómenos aéreos no identificados que son genuinamente inexplicados. Pilotos militares entrenados, con equipos sofisticados, han reportado objetos que parecen desafiar las capacidades conocidas de la aviación. Velocidades extremas, cambios de dirección instantáneos, ausencia de sistemas de propulsión aparentes. El gobierno de los Estados Unidos, que durante décadas negó sistemáticamente la importancia de estos fenómenos, ha cambiado su postura. En 2017, el New York Times reveló la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa clasificado del Pentágono que investigaba ovnis. En 2021, el gobierno publicó un informe oficial reconociendo que 144 incidentes de fenómenos aéreos no identificados, la nueva terminología oficial, no podían explicarse con información disponible. Esto es significativo.
Es la primera vez que el gobierno estadounidense reconoce oficialmente que hay objetos en el espacio aéreo que no puede identificar ni explicar. Pero hay un salto enorme entre no podemos identificar esto y esto es una nave espacial alienígena. Consideremos las posibilidades alternativas. Primera, tecnología militar adversaria. Rusia y China han invertido masivamente en tecnologías hipersónicas y sistemas de drones avanzados. Algunos de los FAN reportados podrían ser tecnologías clasificadas de adversarios que intencionalmente se comportan de maneras confusas para evaluar la respuesta de los sistemas de defensa estadounidenses o para recopilar inteligencia. Segunda, efectos de sensor y procesamiento de datos. Los sistemas de radar, sonar y cámara modernos son increíblemente sensibles y sofisticados, pero también pueden producir artefactos, especialmente en condiciones inusuales de temperatura, humedad y presión atmosférica. Lo que aparece como un objeto sólido, moviéndose a velocidades extremas en una pantalla de radar, podría ser una interferencia, una inversión térmica o un error de procesamiento de señal. Tercera, fenómenos naturales desconocidos. La atmósfera terrestre es increíblemente compleja. Hay fenómenos como los sprites, los ELVES y los jets azules, descargas eléctricas atmosféricas a grandes altitudes que solo fueron documentadas científicamente en la década de los 90, a pesar de que los pilotos las habían reportado durante décadas. Podría haber fenómenos atmosféricos adicionales que todavía no hemos catalogado. Cuarta, errores de percepción y sesgo de confirmación. Los seres humanos somos notoriamente malos para estimar velocidades, distancias y tamaños en el cielo, especialmente en condiciones de poca luz o a grandes altitudes. Lo que parece moverse a velocidades imposibles podría ser un objeto ordinario, cuya velocidad y distancia son mal estimados debido a la falta de puntos de referencia. Ninguna de estas explicaciones es necesariamente satisfactoria para todos los casos. Y eso está bien. No sé qué es esto es una respuesta honesta y científicamente apropiada. Pero hay una diferencia crucial entre no sé qué es esto y esto debe ser una nave extraterrestre. La ciencia exige evidencia positiva para afirmaciones extraordinarias. Y hasta ahora, a pesar de décadas de avistamientos y miles de reportes, no hay evidencia material inequívoca de tecnología alienígena. No hay material físico recuperado de procedencia extraterrestre inequívoca. No hay comunicación decodificada de origen alienígena. No hay estructura o artefacto que solo pueda explicarse como tecnología no terrestre. Los avistamientos, por más consistentes y confiables que sean los testigos, no constituyen evidencia de origen extraterrestre. Son evidencia de fenómenos inexplicados, lo cual es interesante e importante, pero diferente. Ahora bien, ¿por qué importa esta distinción? Porque si los fenómenos reportados fueran realmente naves alienígenas, estaríamos ante evidencia de que las barreras físicas que hemos discutido pueden ser superadas, y eso tendría implicaciones enormes para nuestra comprensión de la física. Si los aliens pueden viajar instantáneamente entre estrellas, implica tecnología que va más allá de las leyes físicas conocidas: teletransportación, agujeros de gusano, viaje más rápido que la luz. Pero aquí está el problema. El desarrollo de tales tecnologías requeriría no solo ingeniería extraordinariamente avanzada, sino también una física completamente diferente de la que conocemos. No es imposible que exista tal física más allá de nuestro conocimiento actual. La historia de la ciencia está llena de casos donde teorías establecidas fueron reemplazadas por comprensiones más profundas. Sin embargo, hay razones para ser escépticos. Las leyes físicas que tenemos, la relatividad general y especial, la mecánica cuántica, la termodinámica, han sido verificadas con una precisión extraordinaria en millones de experimentos durante más de un siglo. No hay ninguna señal de que haya agujeros en estas leyes que permitan el viaje más rápido que la luz o la teletransportación macroscópica. Algunos físicos teóricos han propuesto soluciones especulativas. La unidad Alcubierre, propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994,
describe matemáticamente una burbuja de espacio-tiempo que se contrae delante de una nave y se expande detrás, permitiendo el movimiento efectivo más rápido que la luz sin violar la relatividad. Pero los requisitos de energía para crear tal burbuja son equivalentes a la masa-energía de Júpiter convertida completamente en energía pura. Y eso asume que existe materia con energía negativa, algo que nunca ha sido observado. Los agujeros de gusano, conexiones hipotéticas entre puntos distantes del espacio-tiempo, predichas por la relatividad general, son matemáticamente posibles, pero requieren materia exótica con propiedades que probablemente no existen en la naturaleza. Y aunque existieran, mantener un agujero de gusano abierto y estabilizado requeriría cantidades de energía que superan cualquier cosa concebible. Entonces volvemos al punto de partida. Las barreras físicas son reales y fundamentales. Los fenómenos aéreos no identificados son intrigantes, pero no constituyen evidencia de su superación. Y la ausencia de evidencia inequívoca de visitas alienígenas es consistente con lo que esperaríamos, dado lo que sabemos sobre las distancias, la energía y las limitaciones del viaje interestelar. Esto no significa que debamos cerrar la mente a la posibilidad. La ciencia debe seguir investigando los fenómenos inexplicados, buscando señales de inteligencia extraterrestre y refinando nuestra comprensión de la física. Pero debemos hacerlo con rigor y honestidad intelectual, distinguiendo entre lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que simplemente deseamos que sea cierto. El deseo de que los aliens nos visiten es profundamente humano. Refleja nuestra curiosidad sobre lo desconocido, nuestra fascinación con la posibilidad de no estar solos, nuestra esperanza de que haya algo más grande y más maravilloso que nuestra experiencia cotidiana. Estos son impulsos hermosos. Pero la realidad cósmica, tal como la entendemos, sugiere que esos encuentros, si ocurren alguna vez, serán a través de señales y telescopios, no de naves aterrizando en nuestro planeta. Hemos recorrido un camino largo y a veces desalentador. Hemos visto cómo las distancias interestelares son monumentales, cómo la energía requerida para superarlas es astronómica, cómo el tiempo hace que cualquier encuentro sea prácticamente imposible, y cómo las hipótesis que intentan explicar el gran silencio cósmico apuntan todas, de maneras diferentes, a la misma conclusión. Estamos efectivamente solos en nuestra región del cosmos, al menos en términos de contacto físico con otras inteligencias. Pero esta conclusión, aunque puede sentirse como una derrota, como el cierre de una puerta a algo maravilloso, en realidad abre otra perspectiva igualmente profunda y quizás más importante. La posible soledad de la humanidad en el cosmos no es una tragedia, es una responsabilidad. Piénsalo de esta manera. Si somos los únicos seres conscientes en nuestra región galáctica, si somos los únicos capaces de observar, entender y maravillarnos ante el universo en miles de años luz a la redonda, entonces lo que hagamos aquí importa de una manera cósmica, no solo para nosotros mismos, sino para la conciencia misma en esta parte del universo. El astrónomo Carl Sagan, uno de los pensadores más profundos sobre estas cuestiones, escribió: «Somos la manera en que el cosmos se conoce a sí mismo». Si esto es verdad, y la física sugiere que podría serlo, entonces la preservación y el florecimiento de la inteligencia humana no es solo un asunto de supervivencia biológica. Es un imperativo cósmico. Cada avance científico que hacemos, cada misterio que resolvemos, cada belleza que apreciamos y documentamos, es el universo añadiendo a su propio autoconocimiento. Cuando un astrónomo descubre una nueva galaxia, cuando un físico revela una nueva partícula, cuando un poeta describe la experiencia de ver el amanecer, todo esto es el cosmos, llegando a conocerse un poco mejor a través de nosotros. Si nos destruimos, si permitimos que nuestra civilización colapse, si dejamos que el planeta se vuelva inhabitable, no solo perdemos nuestra propia historia. Podríamos estar apagando la única luz de conciencia en esta región del universo. Eso es una responsabilidad casi incomprensiblemente grande. Pero la soledad cósmica también nos enseña algo sobre la rareza y el valor de lo que tenemos. La Tierra, con su biosfera increíblemente compleja y diversa, con su historia de 4.500 millones de años de evolución,
con sus ecosistemas delicadamente equilibrados, es extraordinaria. No porque sea perfecta o eterna, ya hemos visto que no lo es, sino porque es real, es aquí y es nuestra. En un universo de trillones de planetas, la mayoría fríos, muertos, inhóspitos o demasiado distantes para ser relevantes para nosotros, la Tierra es un oasis de complejidad y vida. La probabilidad de que todos los factores necesarios para producir una biosfera como la nuestra se alinearan de esta manera es asombrosa. Y sin embargo, aquí estamos. Esta perspectiva cambia la manera en que deberíamos ver los desafíos que enfrentamos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los conflictos que amenazan nuestra civilización, todos estos no son solo problemas humanos, son amenazas a algo cósmicamente precioso y posiblemente único. Hay también una lección de humildad en la paradoja de Fermi. Durante siglos, los humanos hemos tendido a colocarnos en el centro de todo. Primero creímos que la Tierra era el centro del universo. Luego descubrimos que no lo era. Creímos que el Sol era especial. Luego descubrimos que es una estrella ordinaria. Creímos que nuestra galaxia era toda la existencia. Luego descubrimos que es una entre billones. Y hemos tendido a asumir que el universo debe estar lleno de otras civilizaciones como la nuestra, quizás visitándonos, quizás comunicándose. Pero la evidencia, o más bien la ausencia de ella, sugiere otra posibilidad: que la vida inteligente compleja sea extraordinariamente rara. Que en toda la Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, podría haber apenas un puñado de civilizaciones, quizás solo la nuestra. Esto no nos hace el centro del universo en el sentido geográfico, pero nos hace algo posiblemente más extraordinario. Una rareza cósmica, un experimento singular de la naturaleza que surgió una vez, aquí, en este planeta azul pálido, en un brazo espiral de una galaxia ordinaria. La búsqueda de vida extraterrestre continúa y debería continuar. El proyecto SETI, ahora con instrumentos más poderosos que nunca, sigue escaneando el cielo en busca de señales artificiales. Los telescopios espaciales como el James Webb estudian las atmósferas de exoplanetas en busca de biosignatures, señales químicas de vida. Las misiones a Marte, Europa y Encélado buscan evidencia de vida microbiana en nuestro propio sistema solar. Cada uno de estos proyectos es valioso, no solo porque podría encontrar evidencia de vida, sino porque nos enseña más sobre el universo y sobre las condiciones necesarias para la vida. Y si algún día encontramos evidencia de vida extraterrestre, aunque sea microbiana, aunque sea una señal de radio de una fuente distante, ese descubrimiento transformaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos de maneras que ahora solo podemos imaginar. Pero mientras esperamos, mientras seguimos buscando, debemos vivir con la posibilidad, cada vez más respaldada por la evidencia, de que estamos solos. O al menos, de que estamos tan efectivamente solos que la distinción entre estar solos y estar incomunicablemente distantes de otras inteligencias es, en términos prácticos, la misma. Y esta posibilidad, en lugar de hacernos sentir pequeños e insignificantes, debería hacernos sentir algo diferente, maravillosamente especiales y profundamente responsables. Somos el universo pensando sobre sí mismo. Somos átomos organizados de tal manera que pueden contemplar las estrellas de las que surgieron. Somos la historia cósmica de 4.500 millones de años de evolución, llegando a preguntarse si hay otros como nosotros. La respuesta, al menos por ahora, parece ser no aquí, no cerca, no de manera accesible. Las leyes del universo han construido barreras que ninguna tecnología conocida puede superar. Las distancias son demasiado grandes, la energía demasiado demandante, el tiempo demasiado implacable. Pero en lugar de ver esas barreras como muros que nos aprisionan, podemos verlas como el marco que define nuestro hogar. Nuestro sistema solar, con su sol estable, sus planetas con sus propias maravillas, sus lunas y asteroides y cometas, es nuestro territorio. Tenemos mundos que explorar, misterios que resolver y bellezas que apreciar, durante millones de años antes de que el Sol siquiera comience a cambiar significativamente. Y si algún día, en un futuro incomprensiblemente distante, la humanidad o sus descendientes
logran superar esas barreras, logran viajar entre las estrellas, encontrar otros mundos y quizás otras inteligencias, ese logro será tanto más extraordinario por todo lo que habrá costado superarlo. No habrán encontrado un camino fácil. Habrán encontrado un camino a través de las restricciones más fundamentales del universo. Por ahora, sin embargo, somos viajeros en un solo planeta, mirando hacia un universo vasto y mayormente silencioso. Y en ese silencio, si escuchamos con atención, no escuchamos vacío. Escuchamos la invitación a explorar, a aprender, a maravillarnos, a cuidar lo que tenemos y a seguir mirando hacia las estrellas con ojos abiertos y mente curiosa. Porque aunque los aliens no puedan llegar hasta nosotros, el universo mismo nos habla cada noche a través de su luz. Y aprender a escuchar ese lenguaje, la física, la astronomía, la química del cosmos, es quizás el encuentro más profundo que podemos tener con lo que está más allá de nuestra pequeña isla azul. Si esta exploración de nuestra soledad cósmica y las barreras que nos separan del resto del universo te ha hecho pensar, te ha movido, o simplemente te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos, te invito a suscribirte al canal. Porque hay infinitas preguntas más que explorar juntos, y cada una nos acerca un poco más a entender el extraordinario universo en el que tenemos el privilegio de existir. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima exploración.